Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Es un privilegio enorme para mí el poder compartir contigo esta palabra que viene de parte del Señor. Y es que en los últimos días he estado meditando mucho acerca de las misericordias de Dios. Porque Dios nos muestra cada mañana, dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y cuando nosotros leemos este verso nos damos cuenta de cómo es nuestro Dios de bondadoso, de amoroso y de misericordioso. Y la misericordia de Dios se manifiesta generalmente en la vida de aquellos que necesitamos recibir el perdón de Dios, porque por alguna razón hemos fallado, hemos fracasado, le hemos fallado al Señor. Generalmente las personas piensan que el camino del evangelio es para gente perfecta y no lo es. Generalmente las personas piensan que pertenecer a una iglesia o pertenecer a una congregación implica ser alguien que no comete errores o que no falla o que no se equivoca, pero eso no es cierto. La verdad es que el camino del Señor está más lleno de errores que cualquier otra cosa. Si no, veamos la Biblia, veamos las Escrituras. En esta serie acerca de las misericordias de Dios, estaremos tocando la vida de muchos personajes que tuvieron que recurrir a esa misericordia para ser levantados, para ser perdonados, porque cometieron errores graves. Y hoy quiero comenzar con la vida de uno de los hombres más conocidos dentro de la Biblia, como es David. Imagínense que David, un hombre conocido en las Escrituras como el hombre conforme al corazón de Jehová. David llegó en reemplazo de Saúl. Saúl había sido establecido como el primer rey de la nación, pero fue desobediente a Dios y fue cambiado. En su lugar se escogió a David. La Biblia dice que David era el octavo hijo de un hombre llamado Isaí, que cuando el profeta llegó para ungir a uno de sus hijos como rey, David estaba en el anonimato cuidando las ovejas de su padre, pero el profeta dio la instrucción y dijo que no se sentarían a la mesa hasta que David llegara. Y cuando David entró, lo vio, supo que él era a quien tenía que ungir. Hasta ahí podemos ver la vida de un joven, la vida de David como alguien quizá aparentemente perfecto porque fue el ungido de Jehová. Pero eso no es cierto. David cometió errores, David le falló al Señor, David hizo cosas que quizá nosotros en lo humano lo hubiéramos descalificado, pero Dios no lo descalificó porque su misericordia estuvo ahí todo el tiempo para perdonarlo y para levantarlo. En una ocasión, cuando David ya era el rey de Israel, ya estaba en el palacio, ya reinaba, ya gobernaba, dice la Escritura, si usted me acompaña en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y versículo 5, dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Mire qué tremendo este pasaje, todo lo que nos narra. Pareciera que estamos hablando de otra persona y no de David. Pareciera que estamos hablando de alguien más y no de aquel hombre conforme al corazón de Jehová. Estamos hablando del rey David.
La Biblia dice que este hombre un día se descuidó. Él tenía que haber salido a la guerra porque era la temporada en que los reyes salen a la guerra. Pero él se quedó y solo envió a su general, a Joab, lo envió en representación suya a la batalla. Y mientras él se quedó, dice que él salió al terrado de la casa real y desde ahí él vio a una mujer que se estaba bañando. Él fue cautivado por esa mujer. Dice la Biblia que él vio que era hermosa y la mandó a traer, durmió con ella, cometió un pecado, él adulteró. Esa mujer era una mujer casada con un hombre llamado Urías Eteo, que era parte del ejército de David. La mujer quedó encinta, hubo un fruto de ese pecado. Y nosotros podemos ver que más adelante el Señor tuvo que tratar con David y enviarle un profeta para hacerle ver lo que había hecho, lo que había cometido. Y ese profeta llegó de parte del Señor para hacerle comprender a David que le había fallado al Señor. En ese momento David se arrepintió. David entendió que no había obrado correctamente y entonces nace aquella porción de las Escrituras que se encuentra en el Salmo 51, donde podemos ver el arrepentimiento de David. Cómo David le pide al Señor que lo purifique, que lo limpie con hisopo. Cómo David le pide perdón al Señor y le pide que no aparte de él su presencia ni su Santo Espíritu aleje de él. Significa que David había comprendido lo que había hecho, el pecado que había cometido. Significa que David, al igual que muchos hombres y mujeres de Dios, cometió un error, le falló al Señor, cometió pecado. Pero ese pecado no lo eliminó porque David tuvo un corazón que se arrepintió ante Dios. Él no se justificó, él no persistió en su pecado, sino que se arrepintió, reconoció que había actuado de forma incorrecta y Dios, que es grande en misericordia, lo perdonó. Y en lugar de quitarle el reino, mostró su gracia, mostró su favor para con David, a tal grado que David, a pesar de los errores que cometió, sigue siendo aquel que se conoce en las Escrituras como el rey David y también la casa de David, de la cual viene nuestro Señor Jesucristo y su genealogía. Eso significa que Dios no lo eliminó de su plan, Dios no lo borró de su agenda, sino que Dios lo perdonó. Y posiblemente, quizás tú que estás conectado conmigo esta mañana, también en algún momento le has fallado al Señor. Quizás en algún momento te has sentido inmerecedor, te has sentido indigno de ser parte de los planes y los propósitos de Dios, o sientes que no encajas porque crees que no eres la persona correcta, porque te equivocas, porque le fallas, porque caes. Pero eso no es cierto. Dios es un Dios grande en misericordia y cuando venimos con un corazón arrepentido, Dios perdona, restaura, redime. Dios es un Dios misericordioso. Es por eso que esta bendita mañana yo te quiero invitar a que juntos nos presentemos delante del Señor para implorar, para pedir que esa misericordia sea hecha en nosotros de tal forma que nos levante de cualquier situación. Quiero orar por ti, porque a lo mejor te has sentido como indigno, como inmerecedor de recibir las bendiciones del Padre, las bendiciones de Dios. Pero eso no es cierto, porque no son nuestros méritos los que nos hacen merecedores, sino el mérito de Cristo en la cruz del Calvario que pagó el precio por nosotros. Y también cuando tú y yo venimos con un corazón arrepentido, Dios está presto a perdonarnos y a sentarnos de nuevo ahí en el lugar que había quedado vacío. Así es que juntos levantemos nuestras manos al Señor esta mañana y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana. Declaramos, Señor, que nuevas son tus misericordias esta bendita mañana. Señor, gracias porque tu amor, tu fidelidad es lo que hace, Señor, tu bondad es lo que hace que no seamos consumidos, sino que al contrario seamos perdonados. Hoy vengo, Señor, a orar junto con mis hermanos pidiendo tu favor, tu misericordia, tu perdón, Señor, confesando, Señor, que muchos de nosotros te hemos fallado. Hemos cometido errores, Señor, nos hemos equivocado, hemos hecho, mi Dios, muchas veces lo que a ti no te agrada. Pero hoy venimos, Señor, reconociendo nuestro error. Hemos venido, Señor, entendiendo que nuestro error no debe alejarnos de ti, sino al contrario, debe llevarnos a suplicar y a pedir
perdón, a pedir misericordia. Señor, te pido que tu mano poderosa se mueva a favor nuestro, levantándonos, perdonándonos, Señor. Por favor, mi Dios, sé propicio y ten misericordia de todos nosotros, pues somos hombres y te fallamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mi amado hermano, si esta mañana te uniste en oración conmigo y en tu corazón existe verdaderamente ese sentimiento de arrepentimiento por la falta, por el pecado, por el error que has cometido, yo quiero decirte que recibas el perdón de Dios y te levantes de ahí donde estás. No hay razón del por qué seguir en el suelo. No hay razón del por qué seguir huyendo de Dios. Al contrario, acércate al Señor y confía en su misericordia, porque Él es el Dios que perdona, que restaura y que da nuevas oportunidades cada mañana. El hecho de que hoy abrieras tus ojos por la mañana es una muestra de la fidelidad de Dios y de la bondad de nuestro Padre, que no se ha agotado, sino que sigue estando ahí para cada uno de nosotros. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para recibir todos los videos que tenemos preparados para ti. Comparte por favor esta transmisión, sé de bendición para muchos otros que lo están necesitando. Y te recuerdo que cada mañana a las 5 de la mañana recibirás un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios para iniciar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.